Buenas tardes a todos. ¿Todos me escuchan bien? Estamos. Muy buenas tardes, doctor. Excelente. A ver, pues, bueno. Sí, se escucha, doctor. ¿Todos en orden? ¿Todos bien? Sí, doctor. Ok, me alegra mucho. Ya, a ver, hoy nos toca no he podido hablar con con el director de carrera, voy a hablar recién esta tarde, he tenido un poco de. Lo que sucede es que con todos los problemas que hay, realmente todo se está volviendo más complicado y se nos están, en el trabajo se nos están duplicando, triplicando las labores y es un lío. Pero bueno, a ver, vamos a ver, yo en el transcurso de hoy voy a conversar. Tengo entendido, me han dicho otro colega que les están dando la posibilidad de poder dar los exámenes en la facultad. Entonces, eso sería interesante que podamos tomar ventaja y podamos hacerlo. A ver, pero ya esta semana lo definimos. Además, jueves y viernes había sido feriado esta semana, o sea que una semana muy corta, ¿no? Viendo nuestro programa, chicos, para un poquito estar todos en la misma secuencia, hoy vamos a ver el recurso de revocatoria jerárquico contencioso administrativo. Para el próximo lunes voy a dejar el tema de adecuación, que es un poquito más complicadito, y quiero tener toda la clase completa, no solo un pedazo. Y con esto acabamos materia. Hemos liquidado todo lo que es el programa de Derecho Minero, lo que implica que estaríamos preparados ya, y ustedes lógicamente me imagino que ya están estudiando porque el 16 es el examen, entonces estaríamos listos básicamente para dar el primer parcial de Derecho Minero. ¿Ya? Si logramos obtener permiso para dar el examen, estaríamos en la facultad, eso ya les avisaría. Lo de los trabajos es lo que un poco me está complicando, pero a ver, iremos salvando cosa a cosa. A ver, Leandro, dígame, ¿qué le escuchamos? Doctora, una consulta. Tengo una clase perdida en mis apuntes y no estoy seguro si con eso acabaríamos materia. No sé si nos faltaría el régimen de adecuación. No, pues, eso vamos a hacer mañana, el lunes. Nos falta. A ella. Nos Es falta. que el internet está mal. Perdón, doctora, no lo escuché. No se preocupe, Leandro. Hoy día acabamos lo que son los recursos y el próximo lunes acabamos adecuaciones. Y con eso estamos, sí, no les debo nada. No tengo acreencias con ustedes, por lo menos en Derecho Minero estamos tranquilísimos. Después, espero, Dios mediante, que a partir después del examen, que vamos a ir librando los trabajos, la logremos con hidrocarburos y nos volvamos a ver. Yo creo que sí, va a ser bonito poder volvernos a ver. Pero bueno, entonces, así estaríamos. Me han seguido con el programa, todos estamos en orden, ¿no es cierto? Ok, bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar con el tema de los recursos administrativos. Esto no es muy largo. El tema de adecuación es el que en todo caso es un poquito más largo. O sea que lo vamos a ver con detenimiento, con claridad, de modo que todos tengamos una idea absolutamente clara de este tema. Ahora, denme un segundito, quería sacar mi ley de procedimiento administrativo, que la estoy buscando y no la estoy encontrando. Denme un segundo, por favor, la voy a sacar para complementar el jerárquico y el revocatorio. Muy bien. Ahora sí. Vamos a admitir algunos más. Bien. A ver, por si acaso, si pueden abrir su ley 2341 de procedimiento administrativo, mejor para que vayamos un poquito guiándonos en lo que se refiere a partir del artículo 56 de la ley 2341 de abril del 2002, Ley de Procedimiento Administrativo.
Bien, a ver, vamos viendo esto. En primer término, sabemos, hemos visto en todos los procedimientos que hemos ido revisando y estudiando, hemos podido ver que cuando procedería el recurso de revocatoria, este medio de impugnación, cuando no, lógicamente, aunque, como les he comentado en algún momento, en ciertos casos, en la práctica se ha dado, incluso en contra de todo criterio jurídico atinado, se ha dado, pero en realidad nosotros tendríamos que ser del grupo de abogados o de la élite de abogados que sepamos cuándo se interpone un recurso y cuándo no se interpone ese recurso, porque la autoridad debería rechazárnoslo si lo hacemos cuando no tiene cabida por las circunstancias, los requisitos, la naturaleza de esa resolución que queremos impugnar. Entonces, habíamos visto que solo para ciertos casos se aplica el recurso revocatoria, que existen otros casos en los que tenemos otro tipo de recursos, como son la oposición, por ejemplo, como es el amparo administrativo minero, por ejemplo, y principalmente estos, ¿no? La revocatoria da cabida y da puerta abierta a lo que va a ser el jerárquico y el contencioso administrativo. Pero estos últimos dos no se van a poder interponer nunca, nunca, si es que no he iniciado mi proceso y mi camino con un contencioso administrativo. ¿Bien? Muy bien. Perdón, con un recurso de revocatoria. Perdón, borren eso, con un recurso de revocatoria. Primer paso. Entonces, vamos a ver qué es el recurso de revocatoria. A ver, si ustedes me ayudan, ¿están con su ley, con la ley de procedimiento administrativo, la 2341? Sí, doctora. No, yo no. Ya. ¿Quién me puede ayudar con el artículo 56? Vamos apoyándonos con este. Básicamente ese es el procedimiento que se utiliza también, Itzel, en materia minera. Ayúdeme, por favor, Itzel. Itzel, ahí está. Sí, doctora. De la ley, el artículo 56. Procedencia. Parágrafo primero. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos, a criterio de los interesados, afecten, lesionen o pudieran causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Ya. Parágrafo... Dele, complételo. Ok. Parágrafo segundo. Para efecto de esta ley, se entenderá por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa. Ya. Gracias, Itzel. O sea, este es el concepto importante en el que nosotros tenemos que ir entrenando como futuros abogados y formando, digamos, la figura clara para el momento en que ejerzamos el derecho, sepamos realmente contra qué tipo de resoluciones puedo interponer este tipo de recursos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Se aplica desde un punto de vista general, como es la ley de procedimiento administrativo, que aplica todo lo que es la administración pública, pero específicamente en nuestro caso, se aplica también esos conceptos a nuestra materia en derecho minero. Si a mí en un momento dado, yo, por ejemplo, estoy en un proceso de obtención de derechos mineros para un CAM, y resulta que voy avanzando y, por ejemplo, se presenta una oposición. Bueno, voy a dar un ejemplo un poco traído de los pelos. No pondré la oposición, porque yo siempre sustento que no debe haber oposición. Pero ok, a ver, vamos a entrar a otro tipo de situación en la que, por ejemplo, en cualquiera de los procesos de extinción de derechos mineros, podemos hablar del que el 114 establece como resolución de contrato. Cuando yo he presentado todos mis documentos
que fundamentan mi rechazo a esa resolución y la autoridad igualmente me hace que opere a través de una resolución final la resolución del contrato, yo tengo absoluto derecho a interponer un recurso de revocatoria. ¿Bien? Porque primero, a ver si volvemos a lo que acaba de leer Itzel, parágrafo 1, artículo 56, dice, siempre que dichos actos contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente. Si está resolviendo, en el caso que acabo de plantear como ejemplo, si la autoridad está resolviendo que existe la causal de resolución de contrato, me está extinguiendo derechos. Y eso, en definitiva, es un acto de carácter definitivo. Por lo tanto, yo tengo pleno derecho a interponer el recurso revocatorio. ¿Bien? A ver, Itzel, si me puede ayudar con el 57, por favor. Claro, doctora. Artículo 57. Improcedencia. No proceden recursos administrativos contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. Ya. En eso, a ver, ¿lo tienen claro? Gracias, Itzel. ¿Lo tienen claro hasta este punto? O sea, estos dos artículos, el 56 y el 57, en términos generales nos están diciendo cuándo podemos interponer, contra qué tipo de resoluciones o actos administrativos y cuándo no procede, ¿correcto? Porque un acto administrativo puede ser una resolución definitiva, pero también puede ser un acto administrativo, un acto preparatorio, de carácter preparatorio o mero trámite. También son actos administrativos. ¿Sí? Leandro, dígame, le escucho. Doctora, ¿nos puede dar otro ejemplo sobre cómo podemos presentar el recurso de revocatoria en la minería, por favor? Ya, en otro caso que es típico les voy a dar. En el proceso de obtención de derechos mineros, después de haberse llevado a cabo todo el proceso, de repente la autoridad, en la etapa en la que ya tiene que autorizar el CAM, determine que no procede porque el solicitante incumplió con un requisito, digamos, en el plan de trabajo. Cuando ya ha habido, y esto que les estoy diciendo, no es en absoluto algo que inventado. O sea, yo he visto casos en los que el momento en que se ha presentado el plan de trabajo y se lo ha estudiado y todo, no se ha hecho ningún tipo de observación, básicamente se lo ha dado por admitido, y luego ha pasado el tiempo y en el momento en el que ya prácticamente estaba abierto el tiempo, simplemente espera de que se autorice la firma del CAM, ha habido un rechazo. Entonces, lógicamente ahí procede directamente, Leandro, para darle otro ejemplo, procede a esa resolución del rechazo inmediatamente un recurso revocatorio. ¿Sí? Para un ejemplo más. Podemos ir viendo otros, pero consideren el 56 y el 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que eso les va a dar una mejor idea, eso a tiempo de la vida práctica del derecho, para ver cuándo se interpone un recurso revocatorio. ¿Bien? A ver, ahora, ¿qué nos dice la doctrina que nos dice, como un concepto les voy a lanzar, ¿ya? ¿Qué es un recurso de revocatorio? Primero, ¿qué es un recurso ordinario? A través de cuya resolución la autoridad deja sin efecto una resolución o actuación o providencia anterior con la que habría incurrido en error de hecho o de derecho. Eso creo que hemos comentado ayer, o no sé en qué clase rápidamente, para sustituir esta resolución con una más justa. Puede ser de manera total o de manera parcial. ¿Bien? O sea, dependiendo del tipo de caso. No se olviden que en derecho, cuando estamos hablando del derecho, cuando hablamos de resoluciones, cuando hablamos de casos de la vida real, cada caso es un mundo. Lógicamente, no podemos ser casuísticos en el derecho porque si no, teníamos que tener 12 millones de tipos de actuaciones y de procedimientos, porque cada persona a veces o cada grupo de personas genera conflictos de un tipo determinado, que a veces no se parecen a otro, pero tienen más o menos características similares que encuadran en tipos
que la norma establece para resolver ordenadamente los conflictos y los litigios en caso de litigios o lo que fuese. ¿Bien? Entonces, eso es lo que es un recurso revocatorio. A ver, para tener un poquito más claro, a ver, la revocatoria deja sin efecto un proveído anterior en el cual, lógicamente, tiene que haberse incurrido en un error de hecho y de derecho. Entonces, cuando yo presento mi recurso de revocatoria, ¿qué voy a decir? Voy a señalar específicamente, este es el error que usted como autoridad está cometiendo. Y voy a justificar por qué yo veo un error, ya sea de hecho o de derecho, en esa resolución y que yo estoy impugnando. ¿Bien? Entonces, ese error normalmente va a resultar perdón, un segundo, admitiremos aquí, va a resultar específicamente de aquellos documentos incorporados en el proceso. Probablemente la autoridad no revisó bien, omitió alguna parte y no se dio cuenta de ese detalle, y para eso estamos nosotros, para decirle, ojo, aquí te has equivocado. Aquí esto tiene que ser de esta manera. Usted, su autoridad, respetuosamente le hago notar que en este punto usted ha omitido esta documentación con estos datos que respaldan precisamente aquello contra lo que usted está resolviendo. Entonces, la autoridad advertida de este error, lógicamente, no hay aquí un tema, ay, mi orgullo, me equivoco, no, o sea, no hay eso, ¿no? Aquí es algo muy, muy, muy profesional. Tiene que modificar su resolución en virtud a ese error de derecho que ha cometido, ¿sí? Bien. A ver, para un poquito más mayor entendimiento. Por ejemplo, la revocatoria hace lo que acabamos de decir, y si yo tendría que compararla con la nulidad, que también invalida resoluciones, inclusive puede invalidar todo lo actuado, pero la nulidad, a diferencia de la revocatoria, se fundamenta en causales expresamente establecidas por la ley. No se olviden nunca eso. Cuando hablamos de nulidad de materia minera para la extinción de derechos mineros, hemos establecido causales taxativas, ¿no? Hemos dicho, ayer hemos visto eso, esta y esta. O sea, no hay más. No es que yo puedo decir como autoridad, voy de oficio a plantear la nulidad de estos derechos mineros porque ellos dañaron, no sé, a ver, porque ellos ingresaron queriendo, sin querer, y se sobrepasaron a una concesión aledaña. Nulidad. No. En el tema de la revocatoria, no existen causales expresas, ¿no? Dicen, se aplicará la revocatoria cuando pase esto, A, B, C, D. No. Es muy amplio, porque estamos hablando de un error de hecho o de derecho. ¿Hasta ahí me entienden, chicos, todos? Sí, doctora. Doctora, disculpe, ¿hay un plazo para interponer este recurso? Claro que sí. O sea, son 10 días hábiles. Eso tenemos, Nancy, que ver al momento. Cuando nosotros ya somos abogados, los plazos son muy importantes. O sea, no se nos pueden escapar, porque nos pueden hacer cometer un error, en su caso, insubsanable. Entonces, los plazos, yo no se los estoy enseñando, pero ustedes tienen que ir viéndolos. Ahorita vamos a seguir viendo el procedimiento administrativo y vamos a ir entendiendo mejor, para complementar minero, cómo funciona. Pero hasta aquí están todos conmigo. Ya. Entonces, ayúdenme, por favor, con el artículo 58 de la ley. Chicos, alguien me ayude, Itzel, el 58. Está bien, doctora. Artículo 58. Forma de presentación. Los recursos se presentarán de manera fundada, cumpliendo con los requisitos y formalidades en los plazos que establece la presente ley.
Ya. Esto es justamente lo que acaba de mencionar Nancy. Gracias, Itzel. Ok. En otras palabras, cuando nosotros presentamos cualquier tipo de memorial de solicitud, tenemos un objetivo particular como parte interesada y como abogados. Entonces, lógicamente, tenemos que tener en la mente cuál es el objetivo de ese memorial y de esa solicitud. Y utilizar todos aquellos medios que tenemos, documentación de acreditación, como por ejemplo lo hemos ido viendo hace un rato con ustedes, escritura de constitución de la sociedad, poderes de representación legal, pagos de patentes al día, etcétera, etcétera. Y ya en la solicitud, los documentos específicos que van a sustentar mi fundamentación. Entonces, peor aún, en un recurso, necesito plantear todos estos elementos con absoluta claridad. Es importante, ¿saben qué es lo bonito de los abogados cuando manejamos bien este tipo de cosas? Lo bonito, y en eso se tienen que ir formando, es tener las ideas claras en la cabeza. Cuando tenemos un cerebro con ideas claras y con una organización, nuestro memorial es un memorial ordenado, no es caótico, no necesita ser complejo para ser perfecto. Puede ser incluso, wow, ¿y este abogado por qué escribe solamente 4 páginas cuando el otro ha escrito 10 hojas? ¿No? Que muchas de ellas podían votárselas y no afectan en nada el objetivo de ese memorial. Entonces, la idea es tener la cabeza clara para ir planteando. Entonces, cuando te dicen fundamentado, debidamente respaldado, te están diciendo que tú, primero, tu argumento debe ser fundamentado en el derecho. Y si tú ya necesitas instrumentos documentales, documentos que adjuntar, además esa tu exposición de derecho va a venir documentada y respaldada por un documento, ya sea en fotocopia simple, si así te lo pide la norma, o en una copia legalizada, si fuese necesario. Bien, entonces, así presentamos este memorial que presentamos con el recurso, lo presentamos ante la autoridad que dictó la resolución, la misma autoridad, por el concepto que acabamos de mencionar, ¿no? La misma autoridad va a revisar todo el planteamiento, va como yo como abogado y como parte interesada le estoy diciendo, aquí has cometido un error, vuelvo a presentarte, por favor, subrayado, este es el punto que se ha omitido. Entonces la autoridad va a revisar, bueno, todo, pero específicamente esa área en la que se ha equivocado. Va a revisar y advirtiendo que efectivamente ha cometido un error, entonces va a emitir una resolución corrigiendo este error. Bien, ahí terminaría el proceso. Corrige el error, se notifica a las partes y todo queda en orden. ¿Por qué? Porque yo como parte interesada y como abogado he logrado mi objetivo de protección de ese derecho. Pero ¿qué sucede? A ver, denme un minutito, por favor. Antes de pasar al jerárquico, ya, aquí estamos todavía en el revocatorio. Por favor, ¿alguien me ayuda con el 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo? Con la lectura. Tatiana. Está bien, doctora. Artículo 64. Recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada dentro del plazo de 10 días siguientes a su notificación. Ya. Por favor, el 65 más. Artículo 65. Plazo y alcance de la resolución. El órgano autor de la resolución recurrida tendrá para sustanciar y resolver el recurso de revocatoria un plazo de 20 días, salvo lo expresamente determinado de acuerdo a la reglamentación especial establecida por cada sistema de organización administrativa, aplicable a los órganos comprendidos en el artículo 2 de la presente ley. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado, pudiendo el interesado interponer recurso jerárquico. Ya, gracias, Tatiana. A ver, esta partecita me interesaba que la leamos juntos, bueno, porque aquí nos está diciendo justamente qué es el recurso de revocatoria.
a grandes rasgos, bastante grandes rasgos, pero el segundo párrafo nos está diciendo en su última parte, si vencido el plazo no se dicta resolución, o sea, la autoridad no dicta resolución, se entenderá por denegado. O sea, se entenderá como lo siguiente, que la autoridad está ratificando su resolución, la resolución impugnada que la ha emitido, y que está negando o denegando la solicitud de revocatoria del interesado. ¿Sí? Entonces, el recurso tendrá por denegado pudiendo el interesado interponer jerárquico. Ya pasamos a la siguiente. Pero, ok, antes de pasar a lo siguiente, que ahorita vamos con eso. ¿Alguien sabe qué implica cuando la autoridad en un silencio administrativo no responde y se entiende por denegado la respuesta, por denegada más bien el revocatorio, la solicitud de revocatorio? ¿Alguien tiene idea de qué es eso en términos jurídicos? Doctora, buenas tardes. Uno se puede acoger precisamente al silencio administrativo negativo y Ya, poder hacer uso de los recursos posteriores, ¿no? correcto, correcto. Se llama silencio administrativo negativo, ¿ya? Y más que uno se acoja a eso, quien se está acogiendo es la autoridad. A nosotros nos está embromando la situación, o sea, nos afecta. Entonces, el silencio administrativo negativo, ustedes lo van a estudiar en Derecho Administrativo, que lo llevan el próximo año, ¿no ve? Siempre me confundo. O este año. Su tercer año. Tercer año, ya. Van a llevar este concepto que es importante y que tiene su opuesto también, que es el silencio administrativo positivo. ¿Qué implica? Si yo como autoridad no hago nada, lo cual no está bien, porque lógicamente eso denota flojera, desidia, negligencia, incumplimiento de mis deberes, yo digo muchas cosas. ¿Por qué se establece un silencio administrativo negativo? ¿Por qué la norma lo pone de esta manera? Para fomentar la flojera de la autoridad o por algún otro motivo. A ver, piensen un poquitín. ¿Alguien, chicos? A ver, Paulina. Doctora, tal vez he establecido este punto en relación a los plazos que se tienen que tener, porque si digamos la autoridad se queda en silencio y no pasa nada, no podemos nosotros deducir algo. Entonces aquí ya nos dicen, no, a ver, si no te dice nada, ya directamente asumí que te ha negado tu recurso, entonces ya directamente te abre paso para que sigas insistiendo en que se te está violando un derecho y puedas ir directamente al siguiente recurso que es el administrativo. Ante otra autoridad. Correcto, Paulina. Ese es un punto. Es correcto lo que usted dice, preciso, porque así no nos quedamos en el olvido eternamente, ¿no? A ver, hay algo más, pero Sharon. No la estamos escuchando, su micrófono, Sharon. Vaya. También es por un tema de seguridad jurídica, porque una vez establecido que existe un silencio administrativo, la ley respalda con las acciones pertinentes a seguir. Y así no se deja en indefensión al administrado. Ya, perfecto. También tiene un concepto de interés. A ver, ahorita vamos a ver. A ver, Damisela iba a decir algo o ya no. Yo algo corto, tal vez por motivos de jerarquía, en caso de la omisión a la respuesta, dependería de... Ya, eso es correcto. Eso tiene que ver con lo que nos dijo hace un momento Paulina, está relacionado a eso. A ver, Ada y luego Leandro. Sí, justamente quería decir que lo que dijo, bueno, Sharon, porque si lo llaman silencio administrativo negativo, es para dar la posibilidad de que uno pueda impugnar y pueda decir hay un incumplimiento de la norma, entonces, por lo tanto, se están vulnerando mis derechos. Y es como, digamos, creo que en un amparo normal, o sea,
cuando se vulneran los derechos, pero obviamente tiene que tener la subsidiariedad y haces el reclamo pertinente. Y ya, ok. A ver, Leandro. Bueno, era casi lo mismo que dijo Ada, que para que no nos nieguen nuestro derecho a la impugnación, porque, Leandro, ¿qué, doctora? no lo estoy viendo. Perdón, no. Le digo para que no nos niegue el derecho a la impugnación y así podamos pasar ya al jerárquico. Ya, exacto. Eso es importante. A ver, ¿alguien más algo? Ya están todos. Ya, a ver, escúcheme Yo- aquí. ¿Norca? Sí. Ah, ya, La autoridad tiene la obligación de responder en un plazo administrativo a todas las solicitudes del administrado. En todo caso, ante el incumplimiento, el administrado tiene la posibilidad de acogerse a este silencio administrativo cuando la autoridad no ha cumplido este plazo y poder acudir a otros recursos legales para la defensa de sus derechos, ¿no? Exacto. Nos abre la vía jerárquica superior y no nos deja en indefensión y desprotegidos como es uno de los compañeros, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Eso es muy, muy importante porque el momento en que estamos en un proceso, ya sea que seamos la parte interesada o seamos el abogado, lógicamente el esperar eternamente, que eso nos pasa en el procedimiento de obtención de derechos mineros. Exactamente eso. Aquí se plantea el silencio administrativo negativo para el revocatorio, para la resolución del revocatorio. En cambio, en materia minera, dentro del proceso administrativo no hay ningún tipo de recurso que nos permita un silencio administrativo o negativo o positivo. Entonces, aquí la forma más fácil para la ley es decir silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, bueno, entonces yo doy por aceptada mi solicitud. Y si la autoridad está siendo negligente al no contestar, estamos poniendo en riesgo a la administración en general. Por eso es que lo ponen como negativo. Por eso es que el silencio administrativo positivo, que yo lo he planteado incluso en algunos trabajos que hemos hecho para la nueva ley de minería, tiene que estar limitado a A, B y C, casos muy específicos que cumplan requisitos específicos, pero que viabilicen la opción del operador minero o del solicitante minero a convertirse en su momento, a través de un CAM, una licencia, en concesionario minero. Dígame, Char. No, nada, doctora, olvidé de levantar la mano. Ya, perfecto. Ok, entonces estamos en el punto en el que por algún motivo ha habido silencio negativo o nos han rechazado y se me abre la vía del jerárquico. Paso al procedimiento, al recurso jerárquico ante la autoridad jerárquicamente superior. O sea, básicamente ese es el concepto. El concepto es que es un recurso jerárquico, es aquel que se plantea después de una negativa o de un rechazo o una denegatoria en la vía del revocatorio ante la autoridad jerárquicamente superior a esa autoridad que ha emitido la resolución contraria. ¿Bien? Ayuda con la lectura del artículo 66, por favor. Del procedimiento. Damisela. Sí, doctor. El artículo 66, recurso jerárquico, parágrafo 1. Contra la resolución que resuelva recurso de revocatoria, el interesado o afectado únicamente podrá interponer el recurso jerárquico. Parágrafo 2. El recurso jerárquico se interpondrá ante la misma autoridad administrativa competente para resolver el recurso de revocatoria dentro del plazo de 10 días siguientes a su notificación o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de revocatoria. Parágrafo 3. En el plazo de 3 días de haber sido interpuesto el recurso jerárquico y sus antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento y resolución. Parágrafo 4. La autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la máxima autoridad ejecutiva de la entidad o la establecida conforme a la reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la administración pública comprendidos en el artículo 2 de la presente ley.
Eso sería, gracias. doctora. A ver, perfecto, gracias. A ver, se interpone, como pueden ver, ante la misma autoridad que ha emitido el revocatorio. Sin embargo, esta autoridad está obligada a la remisión de los obrados ante la autoridad jerárquicamente superior. Bien, ¿quién es normalmente, en el caso nuestro, la autoridad jerárquicamente superior? Va a ser la Autoridad Nacional Jurisdiccional Administrativa Minera. Bien, en los otros casos puede llegar a ser la MAE, que puede ser incluso el ministro de la institución. Sí, dígame, Ada. Doctora, en el caso de que nos nieguen o nos apliquen el silencio negativo, ¿quién tendría que hacernos eso? ¿El AJA? Y nosotros, la autoridad superior a la que tendríamos que acudir sería el Ministerio de Minería. Ahorita le explico. Me he olvidado decirles que el revocatorio, tiene toda la razón Ada, se lo interpone ante la autoridad regional administrativa y el jerárquico ante la nacional, la general. ¿Ya? Esa viene a ser la MAE. En otros casos, cuando existen otro tipo de procedimientos que no son mineros, puede llegar a ser incluso la autoridad, la máxima autoridad, la MAE, puede llegar a ser la cabeza del ministerio, o sea, el propio ministro. Dígame, Sharon. Doctora, ¿existe AJAM a nivel departamental? Y si fuera así, y si interponemos a la departamental, el jerárquico, bueno, sí, el jerárquico va a la regional, por favor. A ver, les explico. Hay dos. Cuando hemos hablado de la organización institucional, ya se han olvidado, tenemos a las regionales y tenemos a la nacional. Solo hay esas dos instancias. Las regionales no abarcan solo un departamento. Por ejemplo, en La Paz hay una regional de La Paz, porque La Paz tiene harto movimiento. ¿Y qué sucede? Hay una en Tupiza, por ejemplo, que toma todo lo que es Potosí y Tarija. Entonces, no hay, está dividido por regiones. No es que hay una en La Paz, otra en Potosí, otra en Oruro, no. O sea, que las regionales no son departamentales, son regionales. No sé si le respondo, Sharon. Sí, doctora, más bien muchas gracias y disculpe. No hay que disculpar, está perfecto que me hagan preguntas porque eso aclaramos a todo el mundo. Bien, entonces, hemos visto que es el recurso jerárquico, se lo interpone ante la misma autoridad y la autoridad jerárquicamente superior lo va a resolver. Bien, esta autoridad emite su resolución resolviendo, que puede ser confirmando la de la instancia inferior o bien revocándola y determinando, corrigiendo el error que ellos han advertido se ha producido. En el segundo caso, ahí queda el procedimiento y muere. En el primer caso, en el que haya ratificado la resolución de la instancia inferior, entonces se abre inmediatamente el término para la presentación del contencioso administrativo. Bien. Hágame un favor, ¿alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 69? ¿Me permite, doctora? Claro que sí. Sí, gracias. Entonces, sección cuarta, fin de la vía administrativa. Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa. La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes. A. Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos. B. Cuando se trate de los actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa conforme a lo dispuesto en esta o en otras leyes. C. Cuando se trate de resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Y D. Cuando se trata de resoluciones distintas de las señaladas en los literales anteriores, siempre que una ley así lo establezca. Gracias, Sharon. Hasta ahí vamos con claridad a ver que nosotros estamos cayendo en el inciso A, ¿correcto?
Entonces, aquí dice, cuando se trata de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos. O sea, aquí se emitir la resolución y no nos gusta la resolución. Sigue mellando nuestros derechos de acuerdo a nuestro criterio. Y entender. Entonces, inmediatamente se abre el proceso contencioso administrativo que tiene que ser, tenemos un plazo de interposición de la demanda contencioso administrativo. Aquí no es la interposición de un recurso, se llama demanda contencioso administrativa. Entonces aquí tengo 90 días para poder interponer mi demanda. Bien, el artículo 70 dice que resuelto el jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por vía de proceso contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento llamaba Corte Suprema y ahora se llama Tribunal Supremo. ¿Bien? Cambio de nombre, nada más. No hay problema con ese tema. Listo. Hasta ahí. Ya. De ahí ya no nos salimos de la ley de procedimiento administrativo y volvemos a lo nuestro. En esta parte, nosotros nos tenemos que remitir a la legislación civil, porque el contencioso administrativo está regulado en la ley de procedimiento, en el Código Civil, y es allí donde se va a establecer los plazos, el contenido, los requisitos, la autoridad competente. Bien, a ver, nosotros lo vamos a hacer brevemente. Primero, que la autoridad competente es el Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, el plazo son 90 días desde el momento que nos notifican con el jerárquico. Luego, como cualquier demanda, va a seguir todo ese procedimiento y ese procedimiento formal que implica una demanda donde tú tienes que poner tus generales de ley, el tribunal que se dirige la demanda, la suma, la mención del derecho, del decreto de la resolución impugnada, la petición específica, la fundamentación, etcétera, ese domicilio, generales de ley, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se presenta la demanda directamente ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia lo que va a hacer es revisar esta documentación y correr traslado, hacer aceptación, o sea, emitir su aceptación y correr traslado a través de una notificación a el director nacional de la AJA, o sea, a la general de la AJA. En la anterior norma, y muchísimos años hemos utilizado ese sistema, que tenía su falencia, ¿sí? El Tribunal Supremo, lo que era la Corte Suprema, notificaba al fiscal, y era el fiscal que se constituía en la parte demandada del contencioso administrativo. Y entonces, tú como actor productivo minero, presentabas ante la Corte y a quien demandabas era a la Fiscalía. Se ha modificado ese tema ya hace muchos años atrás, antes de la Ley 535, mucho antes, y ahora se demanda a la JAM, o sea, a la nacional de la JAM. ¿Bien? A la autoridad, en otras palabras, que emitió el jerárquico. Se le demanda para que se le notifica, para que responda y defienda la posición de su resolución en el jerárquico, ¿no? La autoridad jurisdiccional general va a emitir su respuesta con toda su fundamentación y este trámite se lo va a tratar por la vía ordinaria de puro derecho, lo que implica que va a estar basado en toda la documentación presentada en todo el proceso desde el revocatorio y el Tribunal Supremo va a emitir en función a eso una sentencia lo cual no voy a hablar de plazos, chicos, porque no quiero complicarlos, tiene un plazo para la emisión de la sentencia, y esta sentencia va a ser notificada a la AJAM general y al actor que ha presentado la demanda, al actor productivo minero que ha presentado la demanda ante el tribunal. Frente a esta resolución, no existe ya recurso ulterior. Ahí termina todo el proceso y queda absolutamente cerrado el trámite y causando estado. Dígame, Paulina. Doctora, yo tengo una pregunta
En la ley, en su artículo 59, Perdón, la perdí. ¿En cuál ley? en la 535 Ah, de ya. minería. En ahí menciona en su parágrafo tercero que a los efectos del... Perdón, ¿en qué artículo, Paulina? En el 59. Ah, ya, ok. Me iré al 59. Menciona en su parágrafo tercero que los tribunales departamentales de justicia son los que resolverán los procesos contenciosos administrativos en sala plena. Y usted nos dijo Tribunal Supremo de Justicia, entonces yo tenía una duda cuál de los dos es el que... Ya, aquí, a ver, haremos una cosa. Primero, para el curso, lea, por favor, el párrafo que está mencionando, para que todos estemos con eso. Ya. En el artículo 59, parágrafo tercero, nos dice: a los efectos del parágrafo anterior, los tribunales departamentales de justicia resolverán los procesos contenciosos administrativos en sala plena. Ya, ya, efectivamente dice esto, pero acá tenemos un tema de contradicción con la norma civil. Entonces, en realidad, el contencioso administrativo, una vez agotada la vía en el área administrativa que conocemos, van a pasar directamente en la demanda a través de las departamentales al Tribunal Supremo. Esto, déjenme buscar la norma que aclara esto, pero... yo la voy a buscar, no la tengo, pero es efectiva. Gracias por hacerme notar eso, Paulina, pero va a ser entre la jurisdicción ordinaria y es la jurisdicción ordinaria a través del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque la máxima instancia que va a poder ir por encima de lo que es la MAE, que es la autoridad general, efectivamente una corte es departamental. Sin embargo, el Tribunal Supremo es el que por característica propia siempre ha resuelto los contenciosos administrativos. Voy a buscar la norma, pasa por la Corte, no sé siquiera, eso tengo que averiguar, no sé siquiera si está pasando todavía por las departamentales y llega directamente al Tribunal Supremo. Voy a verificar eso y voy a buscar la norma que usted, que corresponde a esto que usted ha dicho. Le agradezco por hacerme notar eso. Pero ojo, lo que es importantísimo es que entendamos que una vez agotada la vía administrativa en administración, esta debe pasar hasta lo que es la justicia ordinaria ante la autoridad máxima para que resuelva en última instancia. Bien, gracias, Paulina. ¿Algún otro? Norca, dígame. Doctora, hay una ley transitoria para la tramitación de procesos contencioso y contencioso administrativo. En esta ley hace referencia precisamente a lo que decía la compañera, pero sin embargo lo aclara, ¿no? Y dice, se crea la sala contenciosa y contenciosa administrativa como parte de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia con las siguientes atribuciones, ¿no? Y ahí dan las competencias y dice conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones, concesiones con el gobierno central y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional. Exactamente, esa es la norma, Norca. Muchas gracias por la contribución. Y con eso nos aclara cómo funciona este tema, porque en realidad hemos distorsionado un poco lo que era todo esto, cuando en realidad lo que siempre debió ser, como fue antes en la organización de la Corte Suprema, había una sala especial que se ocupaba de los contenciosos administrativos. Entonces, esa era la sala que se ocupaba directamente y recibía todos los contenciosos, claro, bajo un sistema anterior, como les decía, de que la parte demandada era el fiscal y no la autoridad, la MAE de la institución. Ahora es la MAE de la institución la demandada. Gracias, Norca, por la contribución. Y Paulina, con eso creo que está clarísimo, ¿no es cierto? No. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Hasta este punto? Bien, entonces, una vez que se ha emitido la resolución final, como les decía, no existe recurso ulterior. Ahí queda concluida aquí queda concluido el proceso y causando estado, y lógicamente haya sido positiva o negativa la resolución, la definición final, pues ahí ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Aquí concluiría
lo que es la parte de recursos en nuestra materia. Y nos quedaría ver el día lunes el tema de las adecuaciones, que es lo que nos queda pendiente, y con eso habríamos terminado materia. No sé si tienen algún temita más, alguna consulta, alguna duda más. Paulina. Bueno, sí, doctora, yo tenía una duda más que tal vez en todo caso sería recordar. Solo teníamos dos, nos dijo dos, la JAM que sería para lo regional y la nacional. ¿Esa sería la dirección departamental? Perdón, no, perdón, la dirección ejecutiva nacional. ¿Esa es la segunda o cuál? A ver, no se confunda, o sea, cuando hablamos de las regionales, estamos hablando, hay un director en la regional. Entonces le llaman el director, normalmente dicen, será la autoridad competente, pero está representando a la regional. Cuando hablamos de la nacional, igual se habla de un directorio, pero es un director la cabeza, o sea, es una persona. ¿Ya? Y esa persona es la que en momentos en la redacción se la llama y se dice el director nacional o el director regional. Pero estamos hablando cuando hablamos de institución, estamos hablando de autoridad regional, jurisdiccional, administrativa minera, y autoridad general o nacional, indistintamente, jurisdiccional, administrativa minera, que es la que está, o sea, que es la MAE, la que está por encima de las regionales. ¿Bien? Es básicamente eso. Gracias, Bien. doctora. No, nene, que Paulina. Chicos, ¿hasta aquí estamos todos conmigo? Ada, le escucho. Doctora, por favor, no me queda claro. ¿Puede volver a repetir? Es que entre la regional y la nacional. O sea, no es un lío. A ver un ratito, déjeme buscar el artículo pertinente de nuestra ley. A ver, vamos a la... Y otra cosita, ¿y por qué contradice el Código Civil si estamos ahorita con la ley de minería? O sea, ¿en qué momento fue que nos fuimos ahí? ¿Qué pasó? No, el código, o sea, lo que sucede es que el contencioso administrativo está regulado por la ley civil. Si ustedes ven, la ley de procedimiento administrativo hace mención al contencioso administrativo, pero no dice se realizará de esta manera. En cambio, la ley de minería ha ingresado y ha empezado a querer regular algo así, y ahí es donde hemos tenido el problema de contradicción con el Tribunal Supremo y todo esto. Ese es el punto. Pero, en realidad, el contencioso administrativo es un recurso no administrativo, es un recurso jurisdiccional de la jurisdicción civil. Entonces, por eso es que son dos áreas diferentes, son bloques de especialidad distintos, ¿ya? Pero lo utilizamos porque es útil, está bien, está regulado en otra norma. Como hemos dicho desde el principio, tenemos figuras en materia de minería que las utilizamos de derecho civil, del derecho comercial y otros. Pero es la ley de minería la que va a regular el actuar del actor productivo minero, no la ley civil. ¿Sí? En el procedimiento utilizamos un procedimiento de orden civil. ¿Por qué es un procedimiento de orden civil? No minero, no administrativo. Bien, Ada. Y ahora a las autoridades, Ada, váyase a ver a su artículo 39 de la ley 535. Y ahí, por favor, el 39, que eso les he pedido que estudien. ¿Dónde estamos? Es que esta ley es medio confusa. Sí, no es una ley clara. Además. Sí, no, es complicada, es confusa, por eso es que lógicamente yo en alguna medida la resumo. A ver, de aquí hasta dónde vamos, hasta la... no, estamos a ver, desde el artículo 39, pero antes de eso, nivel de definición, ya, a ver, en el 36, el artículo 36 de su ley,
el artículo 36 con su subtítulo, estructura institucional y empresarial, nos dice, tenemos primero la siguiente estructura. Primero, el nivel de definición, que es ministerio, nada que ver. Nivel de administración superior, que es la autoridad jurisdiccional minera. Ajá. Nivel de empresas públicas, de entidades. Entonces, aquí, por ejemplo, el inciso B se olvida mencionar a la nacional. Habla de la HAM, se olvida discriminar la nacional de la regional. Ajá. Y simplemente menciona a HAM como una sola que engloba lo regional y lo nacional, que es la MAE. ¿Bien? Entonces eso ya de principio generó una confusión. Pero creo que la voy a complicar más con la ley. Usted vea que la estructura organizativa de la minería es Ministerio de Minería, con sus empresas estatales. Tenemos la autoridad jurisdiccional, la autoridad general o nacional, es lo mismo, jurisdiccional administrativa minera, que es la que tiene ciertos tipos de competencias, atribuciones, ¿bien? Que están establecidas en el artículo 38, la nacional. ¿Ya? Atribuciones y funciones. En el 38. Y las atribuciones y funciones de las regionales están en el 40. Para que se dé cuenta que son dos instancias distintas. Que tiene un montón. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, hemos puesto aquí justamente en el 40 atribuciones y financiamiento de la... Pero sí, aquí hemos puesto de la ARHAM. exacto, las regionales, la segunda. Son las regionales ya estas. Exacto, eso es AR. Ah, ya. ¿Ya? Okay. Ahora, bueno, revise la ley, pero no se deje confundir con la ley. No tiene que permitir a la ley que la confunda, porque está un poco mal, bueno, está bastante mal redactada y eso genera ratos confusiones. Pero en la práctica, son las cosas. ¿Sí? Sí, es que tampoco la conozco mucho, entonces sí me confunde. ¿Cómo que no? A esta altura ya debía conocerla, estamos... No, de hecho la conozco, pero es que me refiero a que se contradice aquí y allá, entonces no es tampoco... Pues sí. Ya, ok, gracias. No hay por qué. Bien, entonces, estamos quedando ahora en el otro tema, en primera instancia, que vayamos a poder dar el examen en presencial el martes 16 de junio. Yo les voy a confirmar esto al WhatsApp para que todos sepan y esta tarde o hasta mañana en la mañana voy a tratar de hablar con el doctor Clavel, ¿ya? Respecto a los trabajos, también eso, déjenme un cacho más de tiempo para ver cómo hacemos, porque creo que en definitiva, chicos, esta es nuestra nueva normalidad. No va a arreglarse esta situación, porque es muy complicado. Entonces, tenemos que ver la forma de adecuarnos a esto. O sea, los va a perjudicar muchísimo si el resto del año pasamos virtual. O sea, realmente va a ser muy perjudicial para ustedes, ¿no? Pero... esperemos que no sea así. En todo caso, por lo menos tratar de que los exámenes podamos darlos y las exposiciones. Yo voy a avisarles, como les digo, y los vamos a conversar el lunes en un tiempo en la clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Nada más? Bien, muy bien. Los dejo, chicos, tranquilos, irse a almorzar. Que tengan una bonita semana, cuídense siempre mucho y pues estamos el lunes nuevamente en clases. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.